Bienvenidos a otro episodio Detrás de la Escena. Mi nombre es Ana Carolina Bueno y es un privilegio poder saludarte. Gracias por estar conectados. Estoy disfrutando tanto cada episodio, cada historia. Es una manera de Dios hablarme, de mostrarme cómo estar presente en la vida de una persona hace la diferencia. Mi invitada de hoy es muy especial. Es una persona súper querida, a quien respeto mucho y en el tiempo me ha modelado un profundo amor por la familia, pero no solo por su familia, sino por defender el diseño de Dios. Así que quiero recibir con muchísima alegría a mi querida invitada Gina Pagán. ¿Cómo estás? Anita, me siento feliz de estar en tu podcast, que me encanta, que disfruto cada episodio, cada entrega. He aprendido tanto y estoy súper agradecida de ti por invitarme y finalmente estar aquí. Aparte, quiero decirte que el cariño y el respeto es mutuo, siempre te lo digo, te respeto muchísimo a ti, a tu esposo y a ustedes como familia, que son tan lindos. Lo mismo puedo decir de ti. Me siento súper feliz de este espacio y antes de empezar yo le decía a Gina, vamos a relajarnos, vamos a disfrutar, hay mucha vida dentro de ti y es lindo que la iglesia te conozca, pero además es lindo el testimonio para que otras familias, otras personas puedan creer y encontrar propósito. Así que vamos a empezar por lo primero. Háblanos de ti, de esa niña chiquita, de dónde pasaste tu infancia, dónde naciste. Háblanos de eso. Bueno, te cuento, yo nací en Santo Domingo, en República Dominicana. Soy hija de padres divorciados. Cuando tenía 10 años y medio aproximadamente, mis padres se divorciaron. Crecí el resto de mi vida, digamos así, con mi mamá y su esposo. Mi mamá se volvió a casar con mis hermanos. Y bueno, viví en República Dominicana hasta los 26 años. El año que viene voy a tener 26 años viviendo en Miami, así que viví la mitad de mi vida en República Dominicana y la mitad de mi vida prácticamente en Miami, donde es mi casa. Gina, ¿cómo empieza tu caminar con Dios? Háblame un poquito, llegas a Estados Unidos, ¿conoces a Dios a edad temprana o acá en Miami? No, en Miami. Todo sucedió en Miami, aunque te cuento, Anita, que yo, digamos que a los 15, a los 16 años, y creo que eso lo heredé de mi mamá, yo tenía un anhelo profundo de tener un encuentro con Dios. Era algo que yo anhelaba, que yo no conocía o que yo no sabía ni siquiera cómo era, pero yo veía gente que se le notaba esa marca de Dios en sus vidas. Incluso amigas mías del colegio habían tenido encuentros con Jesús y todo eso, sus vidas habían cambiado. Y yo decía, pero yo quiero de lo que ellas tienen. Algunas hoy incluso son cristianas, diáconos, pastoras, y son esas personas que yo recuerdo que tuvieron encuentros con Jesús a edad temprana. Yo siempre lo anhelé. Entonces fue algo como que le fui pidiendo a Dios por tiempo, yo diría que años, y finalmente el Señor me lo concedió aquí en la ciudad de Miami, después de haber tenido a mi primera hija, Alejandra. Ella tendría quizás unos 6 meses de nacida, cuando entonces tuvo un encuentro con Jesús. Y antes de continuar hablando de ese proceso en el que te enamoras de Dios, porque es algo real, ¿no? Es ese momento en donde empiezas a caminar con Él. Cuéntanos un poquito, actualmente estás casada, Sí. Háblanos de la familia. Sí, de la familia. Bueno, te cuento que con mi esposo Tony formamos una familia ensamblada. Ok. Quiere decir que venimos de matrimonios anteriores, con hijas de nuestros matrimonios anteriores, y que hubo un ensamble. Entonces, estamos casados por 17 años ya, y entre los dos tenemos 3 hijas. Y bueno, nosotros felices de verdad de que el Señor ha sido quien nos ha guiado en esta temporada. Tuve un primer matrimonio difícil, complicado, pero quizá de aprendizaje para no cometer los mismos errores en el segundo. Aunque te confieso, Anita, que el que realmente hace que haya una diferencia
es Dios, es tu poder querer tener un matrimonio conforme al corazón de Dios, es lo que marca la diferencia. Pastora Gina, junto al pastor Tony, su esposo, están encargados de todo el área de matrimonio y Sí. también de familia. Yo sé que eso es algo que está muy marcado en tu corazón, ¿no? Y me pregunto, ok, toda vez que tomas la decisión de casarte, porque no debe ser sencillo una familia ensamblada, Así ¿qué? es. Vienen con hijitas de otros matrimonios, Total. con otras situaciones. Sí. ¿Cómo se desarrolla eso? O sea, ¿cómo empieza eso toda vez que ya tú tienes a Jesús? O sea, ¿cómo se desarrolla su vida en ese momento en el que se unen? Sí, algo bien bonito, y la verdad de repente le tocaría a mi esposo decirlo, pero algo bien bonito fue que cuando yo conocí a mi esposo, él no conocía al Señor. Estaba, digamos que lejísimo del Señor. Y siendo aún amigos, yo le compartí de Jesús. Lo invité a un concierto cristiano en aquel tiempo, y en ese concierto se lanzó el Evangelio y él creyó. Y literalmente ese día él tuvo un cambio radical, o sea, un arrepentimiento y cambio total. Entonces, algo bonito fue que un año antes de que nosotros nos casáramos como tal, ya mi esposo había conocido al Señor, le había gustado la vida con el Señor, le gustaba su nueva vida. Entonces, cuando nosotros nos casamos, ambos ya conocíamos a Dios y entonces queríamos agradarlo a Él. Habíamos tomado la decisión antes de casarnos de agradar a Dios en todo lo que hiciéramos. Eso no nos garantizó un camino llano. El camino tenía piedras o tropezones que teníamos que vencer, el adaptarse, las niñas adaptarse, entender la nueva vida, ¿verdad? No era con papá, pues era aquí. Este es mi papá, sí o no, y bueno, sí, o sea, ese principio, yo te diría que ese primer año fue de repente el más difícil. Y sí, habían discusiones que teníamos que superar. En un momento solamente dijimos, mira, esto no funciona y de repente tendríamos que divorciarnos. Fue una sola conversación, quizá como a los 3 meses de casado. Y gracias a Dios nos sobrepusimos a eso. No nos casamos para fracasar. No nos podemos dar el lujo de Te fracasar. propusiste no hacerlo. Ambos nos propusimos no divorciarnos. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer para que este matrimonio salga adelante? Entonces nosotros empezamos en nuestra iglesia, en la iglesia donde en aquel tiempo nos congregábamos, y empezamos a aprender acerca de matrimonios. Donde quiera había un retiro de matrimonios, ahí íbamos. Había una conferencia de matrimonios, de comunicación, ahí estábamos. De sexo, ahí estábamos. Entonces decidimos aprender y poner en práctica todo lo que aprendíamos. Y entonces yo creo que ese fue el secreto. Literalmente fue el secreto, aprender del Señor, aprender cómo Dios diseñó el matrimonio en su palabra y practicar, y ha funcionado por 17 años. Amén, y hasta que la muerte los separe. Amén. Hasta viejitos. Total. Si tú tienes que dar un consejo, una recomendación, me estás hablando que el tema de instruirse, Sí, el total. tema de tener esas herramientas Total. ha sido básico y fundamental. Entiendo también que puedes ver claramente la diferencia en un matrimonio en donde no se coloca a Dios Total. a un matrimonio donde se coloca a Dios. ¿Qué debe hacer una persona en medio de un evento quizás de tensión, de una discusión, ese momento en el que decías, quizás sabes que esto no funciona? Yo creo, Anita, que lo principal, lo he dicho cada vez que mi esposo y yo tenemos la oportunidad de enseñar, siempre decimos lo mismo. Lo primero que hay que hacer es vencer el orgullo. Y hay veces que en medio de una discusión puede ser que yo tenga la razón y tal vez la tenga de verdad, pero no importa. El orgullo hay que vencerlo. O sea, me heriste, perfecto, me heriste, es verdad. Pero si Jesús me perdonó, o sea, igual yo tengo que perdonar a mi esposo y a cualquiera. Entonces, vencer el orgullo es el primer paso. Entonces, hay veces que puede ser que yo reaccioné por causa de que primero mi esposo me agredió y yo reaccioné
pero yo reaccioné y no debí reaccionar. Entonces yo puedo empezar a vencer el orgullo pidiendo perdón por mi reacción. Entonces la Biblia dice que la blanda respuesta aplaca la ira. Entonces yo creo que es el primer paso, la blanda respuesta, recordarme que lo amo, recordarme que hay un propósito en nosotros y perdonarlo, pero pedir perdón si es necesario. Entonces creo que vencer el orgullo es el primer paso. ¿En qué momento de tu vida te das cuenta que tienes un llamado hacia el matrimonio? ¿En qué momento de tu vida dices, no, o sea, yo puedo quedarme con esta pareja 2 horas hablándoles, aunque esté muy cansada de trabajar? O sea, ¿en qué momento te empiezas a dar cuenta, incluso tu esposo, ¿no? Porque esto es un trabajo en equipo. Sí, curioso, y lo tenemos muy claro, mi esposo y yo, el momento que fue, cuando sucedió. Sucedió un fin de semana en que nosotros fuimos a un retiro de matrimonios. Ya nosotros habíamos ido a ese retiro. Entonces el retiro se repitió y no tenían mucha gente para servir. Estaban como cortos de personas que fueran a ayudar y eso. Bueno, como nosotros ya habíamos tomado ese retiro, bueno, pues nos pusimos a la disposición para ir y ayudar en lo que se necesitara. Y resultó que nosotros salimos más edificados al servir que al estar ahí sentados. Entonces nosotros empezamos a identificar algunas parejas que habían ido con más problemas o quizás ya con tanque de oxígeno, como decimos, y entonces ver cómo el Señor iba trabajando en ellas durante el fin de semana y ver la obra de Dios. Y nosotros dijimos, wow, o sea, esto te enamora, tú dices, Señor, pero esto es real, o sea, y lo mismo que tú vienes haciendo con nosotros, total, esto funciona, hay quebrantamiento. Entonces nos cayó como juntos en ese fin de semana y nosotros dijimos, no, nosotros tenemos que dar de lo que nosotros hemos recibido. Entonces fue juntos y fue un fin de semana en el año 2008, en febrero del año 2008. Servir a Jesús es lo más grande, ¿no? Tener un encuentro personal con Jesús definitivamente cambia nuestra vida. Ser fructíferos en el ministerio como ustedes lo son. Tantas parejas que les aman, que les siguen. Sin embargo, la vida está llena de cosas difíciles, ¿no? ¿Cómo manejas quizás esa sensación de sentir que muchas veces en el hogar pues pueden pasar situaciones difíciles, pero todo marcha muy bien con el tema del ministerio? No sé si me estoy explicando. Claro que sí, Anita, claro que sí. Y mira, me haces esa pregunta en el momento en el que estamos grabando este podcast. Como te comenté, acababa de colgar una llamada con una de mis hijas en particular. Estaba hablando con una de ellas, pero me ha sucedido con las dos. Y con ella, preciso, y te abro mi corazón, estábamos teniendo una conversación acerca de algo que a mí personalmente se me estaba dificultando. Okay. De repente es algo que yo he enseñado y es a perdonar. Y es necesario perdonar. Y claro, yo no creo que soy una persona orgullosa, creo que se me facilita muchísimo perdonar. Sin embargo, hay un área de mi vida en la que todavía es como una piedrecita que me toca empujar. Y preciso venía conversando por teléfono con una de mis hijas y ella me decía, mami, recuerda el amor de Cristo. Recuerda que nosotras estamos para mostrar el amor de Cristo, aun cuando la otra persona no lo merezca o pensamos nosotros que no lo merece. Es por misericordia y es por la misma misericordia que Jesús tuvo con nosotros. Entonces, Anita, sí, en la casa, y yo estoy hablando de mí y de un error o lucha o ponle el nombre que quieras, que yo personalmente estoy teniendo y que sea una de mis hijas por causa de lo que uno mismo le ha enseñado, por causa de que han crecido en la iglesia, que me digan, mami, todo va a estar bien, Dios está con nosotros, estamos mostrando el amor de Cristo. Entonces, mis hijas son adultas ya, entonces a veces yo les digo, ustedes son mis líderes, mis pastorcitas, y qué lindo que en la casa podemos como edificarnos unos a otros. Y ver el fruto, ¿no? Porque yo como mamá de un preadolescente, un niño chiquito, un preadolescente, sentarme a hablar con una mujer como tú,
que además tiene este amor por la familia, pero que lleva un recorrido, me lleva un recorrido adelante. ¿Cómo fue esa vida en la parte de criar adolescentes? O sea, te he hecho las preguntas fuera de pasillo, ¿no? Sí. Criarlos en la iglesia en un mundo donde está tan congestionado, por decirlo de alguna manera, Sí. donde hay tantas corrientes, y cómo mantenernos firmes en el evangelio, y ver la respuesta de estas dos muchachas que ya son adultas, jóvenes por supuesto, es muy gratificante. Pero ¿cómo lo lograste? Ahora te pregunto, ¿no? Sí, yo creo que ha sido solo la misericordia de Dios. Conmigo, con ellas. Yo debo decirte que mis hijas han sido buenas niñas. O sea, yo no te puedo decir que yo he tenido unas luchas que ellas, o sea, han sido unas buenas niñas. Nunca he tenido esa suerte. Sé que no es el caso en general, pero a la iglesia, dale, ya vamos a la iglesia, nos estamos vistiendo, vamos para la iglesia. Voy al grupo de jóvenes, sí, ya nos estamos vistiendo, vamos al grupo de jóvenes. Entonces, ellas crecieron en la iglesia. Definitivamente, sí, hubo influencias en la escuela o de repente una conversación con una amiga. Recuerdo en particular, una de ellas tenía una amiga que entonces creo que era de la India y entonces practicaba de alguna manera el hinduismo, algo así. Pero qué bueno que llegamos a la casa y ven, mi amor, vamos aquí a la Biblia, mira, o sea, y conocerás la verdad te hará libre. Jesús es la verdad. Y entonces yo creo, y lo conversaba hoy con una mamá de aquí de la iglesia, no hay otra forma de tú levantar a tus hijos que no sea en la iglesia, en la palabra. Y entonces la palabra dice que instruyas al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y yo estoy convencida de que eso es así. No quiere decir que nunca ha pasado nada Claro. con las niñas, definitivamente. O sea, sí hemos tenido luchas, hemos tenido que ayunar, hemos tenido que dar rodillas por H o por R, pero la palabra dice que aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y yo puedo dar testimonio, Anita, de que hoy en día mis hijas viven lo aprendido. Y no puedo estar más agradecida de Dios por eso. Yo podría decir entonces, Gina, por supuesto, la palabra de Dios, que el Señor es fiel a su palabra. Total. La palabra de Dios, lo he dicho en otros episodios o lo he recordado, es como esa espada de dos filos que penetra el corazón. Pero yo puedo ver aquí entonces una mamá firme que ha insistido. Si tú me dices, me preguntas, ¿cómo crees tú que soy yo? ¿Ok? Yo te puedo decir, Gina, yo creo que tú eres una mujer que ha sido firme, que ha sido consistente, ¿no? Te lo digo porque muchas veces puede haber esa sensación de que uno se cansa no solamente en la crianza, ¿no? Sino con ciertas cosas. Total. Pero creo que tú puedes hablarme muy bien al respecto, ¿no? Sí, total, total. Mira, Anita, yo soy dominicana, salí hace... Dominicana. Dominicanísima. Yo salí hace casi 26 años de República Dominicana, pero República Dominicana yo creo que no ha salido de mí. Entonces, sí he sido muy firme, ambos junto con mi esposo hemos sido firmes con ese tema de la palabra, y al punto de que tú sabes que cuando los niños vienen creciendo, yo no sé, yo no recuerdo como que a mí me pasara eso cuando yo era chiquita, pero yo veo con mis hijas me pasaba y me decían, mami, estoy aburrida. Tú sabes, 10, 11, 12 años estoy aburrida. Y entonces yo en un buen dominicano le decía, ¿cómo que está aburrida? Póngase a leer la Biblia. Y entonces ellas me decían como, mami, pero sí hemos sido insistentes con ellas, de acuerdo a sus edades, vayan a la palabra y van a encontrar respuesta para todo. Otra pregunta que quiero hacerte, Gina, y está relacionada al matrimonio. Creo que todos los matrimonios, absolutamente todos, pasamos por esos momentos en donde hay desacuerdos, ciertas tensiones, pero si yo te digo a ti, ¿qué hace Gina Pagán para poder conectar con su esposo otra vez después de una discusión o después de un inconveniente matrimonial? Ay, mi esposo cuando esté viendo esto. En realidad, Anita, yo debo reconocer algo. Ay, se me hace uno en la garganta, perdón. Tranquila. Mi esposo
mi esposo es lo máximo. O sea, yo a veces bromeo y yo le digo, te quiero meter en la licuadora, high speed. Pero mi esposo es un regalo de Dios para mi vida y para la vida de mis hijas. Se lo digo a él, se lo digo constantemente. En lo personal, conectar con mi esposo no es difícil. Tenemos discusiones, claro, discutimos, pero no es muy difícil reconectar con él. Como te comentaba anteriormente, si hay algo, yo tengo un montón de defectos, cosas que todavía tengo que superar ¿verdad? Pero si hay algo que el Señor ha trabajado en mí ha sido el orgullo y no creo que soy una persona orgullosa. Entonces, cuando le pido perdón a mi esposo, la verdad es bastante fácil porque yo me aproximo, le pido perdón y yo no creo que haya habido ni una vez donde mi esposo me haya dicho, te perdono, pero tú sabes, guarda la distancia, o te perdono, pero dame un chance. O sea, es como, mi esposo siempre viene con amor y me dice, te perdono y te amo y quiero que pasemos esta página porque te amo, o si necesitas ayuda en esta área, cuenta conmigo, quisiera aligerar tu carga. O sea, mi esposo tiene palabras muy dulces para mí. Creo que es como una misericordia inmerecida de él para mí. Mi esposo es, de verdad, un bello. Un bello. Aquí lloramos todos, normal. Qué lindo escuchar eso, porque creo que tiene que ver mucho, con el éxito de una pareja. Totalmente. La humildad, sí. Ser orgullo. Sí. Entre mayor humildad tengamos para aproximarnos a nuestro cónyuge, sí. más exitoso va a ser el matrimonio. Totalmente. El reconocer el error. Totalmente. Y lo mismo al revés. O sea, hay veces que él me dice, perdóname, no me di cuenta, o wow, como no me di cuenta de eso, te pido perdón. O sea, de nuevo, es derribar ese orgullo. Y lo mismo, o sea, la Biblia dice que no se ponga el sol sobre tu enojo. Entonces yo creo que es algo que nosotros hemos abrazado bastante. O sea, entre mi esposo y yo no existe como que estamos 3 días sin hablarnos, o sea, para nada. ¿Cómo va a ser si nosotros somos un team? Somos uno. Entonces, siempre ha habido ese perdón, genuino en algunas pequeñas cosas que nos hacemos, pero en el principio de nuestro matrimonio habían cosas más graves, pecado oculto que teníamos que confesarnos y el uno al otro y haber ese perdón genuino de ambas partes, pues yo creo que ha sido fundamental. ¿Pudieras compartir conmigo alguna testimonio relacionado a las parejas o alguna de esas tantas parejas que han acompañado, que tú digas, ok, Anita, esta persona llegó a nuestra oficina y de verdad que decíamos, wow, o sea, solo Dios puede hacer algo, y sucedió algo a favor de esa pareja? Claro que sí. O sea, me viene una en particular a la mente porque fue muy reciente, pero nosotros decíamos, no, literalmente, o sea, esto está difícil, o sea, solamente Dios. Y era como que, literalmente se gritaban en nuestra oficina, le teníamos que decir, hey, habla bajito, te están oyendo, pero yo, wow, pensé incluso que iba a haber agresión física. Había tanta herida, tanto dolor, que la verdad es muy difícil. Entonces, pero mira qué lindo, Anita, cuando tú le puedes decir a una... No, es que eso es imperdonable, porque eso es bastante, yo te diría que un 60% de las parejas que vienen a... Es que eso es imperdonable. Pero ¿qué es imperdonable? O sea, ¿qué es imperdonable si Jesús fue perfecto? Perfecto, no pecó y fue a la cruz para perdonarnos a nosotros de repente de lo imperdonable. Entonces, si Jesús fue y murió siendo perfecto y murió para pagar por mi pecado, ¿cómo tú me vas a decir a mí que esto es imperdonable?
Entonces, qué lindo cuando tú puedes hablarle de Jesús a una pareja y la pareja caer en cuenta, o la persona que no tiene capacidad para extender perdón puede decir, wow, sí, pero yo no soy perfecto, pero yo sí he hecho, pero yo sí. Y entonces Jesús también murió por mí, a pesar de que yo tal cosa, tal cosa. Entonces, es increíble cuando tú puedes compartir de lo que Jesús hizo por ti a una persona y tú ver que bajan las revoluciones y entonces hay oportunidad para trabajar, hay perdón, hay calma. Y entonces, de nuevo, como que bajan las revoluciones de lo que está pasando y entonces ahí tienes como la oportunidad para, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro y empezar a trabajar con parejas. Nosotros tenemos una parejita que yo le compartí el otro día en el Ministerio de Niños. Se habían separado, él se había casado por su lado, es una pareja de nuestra iglesia que mi esposo y yo amamos muchísimo y ellos se habían separado, tenían un niño de 3 años, ella vino a la iglesia con el niño tuvo una tremenda experiencia en PB Kids, el niño quiso volver a esa escuela donde él vino por un día, que son las aulas de PB Kids aquí en la iglesia, y por causa de que el niño quiso volver, entonces ella empezó a venir a la iglesia y entonces el Señor hizo algo maravilloso porque ella tuvo un encuentro con el Señor y su esposo entonces casualmente le pidió regresar, que haya reconciliación después de 2 años separados. Él se había casado por su lado y todo. Y hoy en día no solo ellos se casaron, sino que tuvieron otro niño y son una de las familias más sólidas de Presencia Viva. Y créeme que ahí no había oportunidad. Mucho que hacer. No había oportunidad visiblemente, pero Dios ya tenía un plan. Y hoy cuando vemos a ese niño caminar por aquí, por los pasillos de la iglesia, decir, wow, esto es un milagro del Señor. Este niño es un milagro del Señor. ¿Cuál es esa característica de Jesús que te derrite el corazón? Eso que te enamora, que tú dices, Señor, o sea, no puedo apartarme de ti nunca más. Oh my God. Bueno, imagínate que al día de hoy yo por 22 años ya conozco a Jesús y tengo una relación con Él. Por 22 años, Anita, he tenido cada vez que oro todos los días de mi vida y lo pienso en la cruz, lo pienso azotado, lo pienso clavado. Dice la Biblia que hasta su última gota de sangre Él dio por mí. En tanto yo me parrandeaba el mundo. O sea, por mí. Y aún mientras vivíamos en pecado constante, Él estaba ahí y ya Él había ido a la cruz para perdonarme. Y sabía que a los 28 años yo lo iba a recibir. O sea, el imaginármelo diciendo, Padre, la deuda de Gina quedó paga. No puedo dejar de amarlo, Anita. Jesús es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Su misericordia. Su misericordia, su gracia inmerecida, Anita. Todos los días lo imagino en esa cruz, pagando por mí, por mi pecado. Qué pena, hemos aquí llorado. Qué lindo. Ay, qué pena. Qué lindo. ¿Con qué sueñas? ¿Con qué sueñas en Cristo? Porque quizás aspiraciones o sueños personales tenemos todos, pero frente a un ministerio como el que estás dirigiendo junto a tu esposo, que abraza a la familia, ¿cómo te ves en los próximos años? Ay, Anita, mira, conjunto con mi esposo tenemos muchos sueños ministeriales. Nosotros descubrimos algo. Y es que la palabra de Dios es perfecta e inerrante. Nosotros hemos comprobado que lo que dice su palabra es verdad porque ha funcionado. Entonces como que, esto es real. Esto que dice aquí es real porque esto, aquello. Entonces nosotros soñamos con que las familias, por causa del conocimiento de Jesús y de ese Cristo que te salva y que te da una nueva oportunidad de vida, puedan de repente reconstruirse, que lo dañado por el mundo, por las tinieblas, pueda venir a la luz por causa de Jesús. Y nosotros soñamos con
Yo siempre, y se lo he comentado al pastor Edwin en algunas oportunidades, he tenido sueños y visiones como de mucha gente, como puntitos, 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 de mucha gente entrando aquí a la iglesia y siendo, recibiendo al Señor. Entonces, nosotros soñamos con familias restauradas por causa del conocimiento de Cristo, pero como muchas, o sea, cada testimonio que nosotros vemos en la iglesia es como la gasolina que mi esposo y yo recibimos para seguir sirviéndole. Tina, para esa persona o esa pareja que quizás está escuchando esta entrevista y creen que en el matrimonio ya no tienen otra oportunidad, están condenados a un divorcio, si podemos decirlo de esa manera, ¿cuáles serían tus palabras para ellos? No se den por vencidos. Por favor, no se den por vencidos. Hay esperanza en Cristo. Inmediatamente tú conoces la voluntad de Dios para el matrimonio. Tú conoces los parámetros que Dios ha puesto para un matrimonio conforme a su corazón. Entonces, el matrimonio va a ser fácil, se va a fortalecer. Una vez nosotros derribamos esos gigantes, es un poquito de esfuerzo, tragar un poquito el orgullo, pero no se den por vencidos. Hay estadísticas durísimas de lo que son los niños que viven en un hogar sin papá o en un hogar disfuncional. Entonces hay que luchar por el matrimonio, hay que luchar por la familia como tal. Las consecuencias son horribles y hace muchos años aprendí que en el divorcio el único que sale beneficiado es el abogado que cobra dinero. Dios mío, qué terrible. Qué terrible, y qué cierto. horrible, horrible. Y qué cierto, hay oportunidad, Gina. En Cristo hay oportunidad. Siempre, siempre, Anita, siempre. En Él siempre va a haber oportunidad. Cuando nosotros busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás será añadido, incluso la gloria de Dios manifestada en nuestro matrimonio. Dios primeramente y todas las herramientas que además Él nos permite obtener para poder pelear, luchar, trabajar, amar a nuestra familia, amar a nuestro cónyuge. Así es. Me encanta este tiempo, haberlo compartido contigo. Gracias por cada enseñanza, por cada palabra, por cada lagrimita. De verdad que sí. A ustedes gracias también por estar conectados. Compartan este material, es muy valioso y seguramente va a bendecir a muchas personas. Así que nos vemos en un próximo episodio.